Hoy se reinician las negociaciones del salario mínimo en el contexto de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Y la pregunta que todo el mundo se hace obviamente es, ¿se llegará a un acuerdo por parte de empresarios y trabajadores? Y la pregunta detrás de esa es, ¿y si no hay acuerdo, el gobierno en cuánto terminaría fijando el salario mínimo? Esta discusión era distinta hace 2 semanas cuando todos decíamos, bueno, se viene el paro, etcétera, etcétera, hay un clima político enrarecido, pero ahora sí que la cosa se puso más complicada porque están coincidiendo 2 temas económicos muy importantes en el tiempo. El primero de ellos, la definición, por supuesto, del salario mínimo. Pero también esta semana y quizás algunos días de la próxima semana son claves para que el gobierno termine de pasar la reforma tributaria en el Congreso. El gobierno tiene, por supuesto, ya más o menos cocinadas sus mayorías en el Congreso y eso querría decir que desde el punto de vista legislativo no debería haber problema. Pero otra cosa es de cara al país político, otra cosa es de cara a los promotores del paro que han dicho a subir el salario mínimo de manera sustancial y por otra parte a no dejar pasar la reforma tributaria. Quizás el gobierno afloje un poquito su posición en el salario mínimo para garantizar que pase más o menos sin mucho ruido político la reforma tributaria. ¿Qué es aflojar la posición? Vaya uno a saber. La posición técnica dice el salario mínimo debería aumentar más o menos 4,1%, 4,2%. Y si se trata de ser generoso, más o menos 5% o algo parecido. ¿Por qué? Porque ahí está la inflación esperada y el aumento de la productividad del trabajo según el DANE. Eso está más o menos en esas cifras. Por otra parte, los sindicatos que no han fijado su posición única de parte de todas las organizaciones han dicho cosas que son bastante exóticas, como por ejemplo que el salario mínimo debería llegar a ser 1 millón de pesos. No porque yo no crea que la gente se merece ganarse 1 millón de pesos, sino porque evidentemente 1 millón de pesos empezaría a generar gran desempleo porque se encarecería tanto el trabajo que los empleadores empezarían a sacar gente de manera muy significativa. Aumentar a 1 millón de pesos es aumentar 20% el salario mínimo. Agarren ustedes un piso de 4.11 y una cifra de 20 o de 10% o algo parecido que pedirán los sindicatos y quizás se terminen encontrando en la mitad, no por negociación, sino por acción del gobierno. Recuerden ustedes que este gobierno aumentó el salario mínimo al comienzo de este año en 6%, el mayor aumento en términos reales de los últimos 25 años. Y no había paro ni había una coyuntura política tan complicada. Vamos a ver qué termina sucediendo.